la selección de personal, que es una de las habilidades centrales que tiene que haber en un emprendimiento, alguien tiene que tener esas habilidades. Si no existe esa persona, el mismo emprendedor tiene que adquirir habilidades de selección. Porque capaz que no le da el bolsillo para pagar a una consultora, una especialista que se dedica a hacer efectivamente eso. A mí me ha pasado ser el seleccionador de los equipos, en la conformación de los equipos, y vivir distintas experiencias. Yo primero como emprendedor, darme cuenta que no sabía un montón de cosas que eran muy importantes para ser preciso con la incorporación de las personas, porque cuando cometí un error al principio de sumar a una persona que no encaja bien, no funciona bien, se genera un problema de después cómo hacer para sacar a esa persona. Entonces tenemos que implementar buenas prácticas de la selección de personal y vamos a desarrollar una analogía tomada del fútbol también, porque hay una práctica que es muy buena y funciona muy bien. Entonces, partimos de la base de que yo soy un emprendedor que quiero incorporar personas a mi equipo porque la situación inicial es de sobrecarga. Cuando empiezo yo a buscar personas, cuando empiezo a preocuparme por buscarla, es cuando ya está sucediendo algo. Estoy ya en un estado de alarma, estoy apagando incendios, estoy todo el tiempo intentando llegar, laburo 14 horas por día, hay mucha insatisfacción, mucha queja, mucho reclamo, entonces tengo que hacer algo al respecto. No puedo seguir así, el servicio no funciona. Entonces, cuando yo estoy quemando, ahí aparece un error que voy a buscar a alguien lo más rápido posible para que me ayude, y en ese proceso de búsqueda aparece cualquier persona y lo tomo y lo meto dentro del equipo con un proceso informal, no muy bien desarrollado, que termina generando que esa persona entre en un sistema, no coincide muy bien, no se hizo un buen proceso de búsqueda, ni tampoco un buen proceso de inducción, se lo metió directamente en la cancha a atajar todas las pelotas. Entonces no tiene que ser ese proceso así tan informal, porque te lleva al error, sí o sí te lleva al error. El error, ¿qué genera? Ese error, ¿qué te lleva? Que esa persona o no dure poco, o se quema, o al mes uno ya está insatisfecho, o no le gusta el perfil y dice no funciona, esta persona no funciona. Entonces en realidad el que no funciona es el que seleccionó a la persona, en un contexto que no debería suceder. Entonces vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Yo voy a desarrollar dos líneas de tiempo, como para que lo podamos esquematizar mejor. Una situación, aquí voy a poner en el escenario número 1, voy a poner lo que pasa habitualmente y abajo cómo debería suceder. Y aquí vamos a desarrollar la analogía con el deporte, con el fútbol, que funciona bien. Entonces, la situación habitual que tienen todos es alta sobrecarga de trabajo en algún momento, se queman y dicen necesito buscar a alguien. Busco a alguien, aparece cualquier persona. Hay alguien que me parece que sí puede funcionar, me han dicho que anda bien, se vendió muy bien esa persona y lo sumo en el equipo. Y acá es donde empieza el problema. Lo sumo y lo mando directamente al fuego, a la cancha, como digo, y sin tanta inducción, sin un buen proceso diseñado, y esta persona empieza a hacer las cosas como les parece. Entonces tiene un desempeño más bajo, más alto, es como que no rinde muy bien porque esta persona no fue bien seleccionada, no fue bien identificada según las necesidades del negocio. Entonces aquí aparece un punto de quiebre. Empiezo a manifestar yo que estoy insatisfecho con el desempeño de esa persona, que es como decía recién, no funciona. Y como no funciona, pasan dos cosas acá. O esta persona sigue con un rendimiento por abajo, lo que hace que yo tenga que suplir la falta esa. O sea que tengo que esforzarme mucho más, no solamente para dirigir bien el desarrollo del trabajo de esa persona, sino también para corregir los potenciales errores que puede generar también esa persona, porque termina complicando mucho el sistema. Entonces, a la larga, si esto no funciona, se va. Y el fuego y los problemas siguen y continúan. Y aquí es donde yo vuelvo a tener el problema de qué hago ahora, y vuelvo a repetir el mismo patrón. Busco rápidamente, elijo cualquier persona que aparece que me parece que funciona bien, lo vuelvo a meter en el sistema. Entonces, está todo desordenado. A ver, esto que nos pasa, me pasó a mí muchísimo tiempo y les pasa todo, lo escucho todo el tiempo. Ahora, esto se basa en la reacción. Acá hay reacción.
hay factores externos que se me vienen encima, por ejemplo, aumento de la demanda, porque a la gente le gusta el servicio, le gusta algún producto, piden más, exigen más, entonces yo reacciono a partir de esa demanda. O puede ser que las personas se van de mi equipo, conformo un muy buen equipo y se van, otra oportunidad de trabajo, se van a otro país, algo pasa que me llevan a mí a reaccionar rápidamente porque esto se prende fuego. Entonces, esta figura no es sostenible en el tiempo y lleva a la frustración. Diferente es en el escenario número 2, donde yo voy a trabajar con la proacción o anticipación, muchísima más anticipación. ¿Y qué pasa en el deporte? Aquí descubrí que en el deporte trabajan con el concepto de fichaje como el sistema de incorporación con muchísima anticipación antes de sumar una persona dentro de un plantel. Entonces, al estudiar bien la mecánica del fichaje, cómo funciona, por qué funciona de esa manera, empecé a entender un montón de cosas. O sea, imaginemos que somos Guardiola y te va Messi. ¿Qué haces en ese momento? ¿Con quién lo reemplazás? ¿O quién te lleva a buscar algún suplente o buscar en el mercado rápidamente a alguien? No funciona así, funciona con muchísima anticipación. Aparte está basado en una estrategia, en la construcción de una estrategia de juego en donde los jugadores se eligen en base a las necesidades puntuales. Entonces, yo en una figura de director técnico, como el dueño del emprendimiento, tengo que tener una visión estratégica, una visión de más largo plazo. Entonces yo visualizo, voy a generar dos variantes. Una, visualizo que en el futuro voy a necesitar una persona. Por ejemplo, en Stanum nosotros estamos desarrollando ahora contenido para YouTube y en algún momento vamos a empezar a trabajar más con anuncios, mucho más fuerte. Entonces vamos a necesitar en julio una persona que sea especialista en anuncios, en la gestión, en el desarrollo de los anuncios para hacerlo muy bien. Entonces yo no voy a esperar a que llegue julio para buscar a esa persona. Durante 6 meses yo voy a estar fichando, hablando con la gente, comunicando, preguntando, analizando, escuchando en dónde hay una persona, quién habla, quién lo está haciendo bien, quién la está rompiendo, dónde está esa persona. Una vez que se identifique esa persona, por ejemplo, que se encuentra en este punto, yo empiezo a construir una relación con ellos. Entonces, hacemos contacto, conversamos, hacemos otro contacto, volvemos a conversar, hacemos otro contacto y así vamos avanzando. Si yo quiero que empiece a trabajar conmigo, acá hay un periodo donde yo ya lo empiezo a someter a pruebas. Es como la prueba en inferiores, en el fútbol también funciona muy bien. ¿Cómo probamos al jugador? ¿Cómo se desempeña en el equipo? ¿Cómo es su metodología de trabajo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Cómo va a funcionar bien estos sistemas? También yo comunico cuál es la metodología de trabajo que tenemos nosotros, quiénes son los miembros del equipo, cómo debería funcionar en el sistema, cuáles son sus aspiraciones económicas. Entonces, todo eso me permite a mí hacer un proceso de contratación lenta. Que es como, hay una máxima en los negocios muy buena que dice que hay que contratar lento y despedir rápido. Y por lo general siempre lo hacen al revés. Contratan muy rápido por una cuestión de urgencia. Y eso termina generando un problema en el corto plazo. Diferente de esta posición. Entonces la clave del juego acá es la construcción de relaciones. La identificación si esa persona va a funcionar bien conmigo o va a funcionar bien en un equipo. Entonces, este es un periodo de prueba antes de que la persona entre a trabajar a full acá. Este es un escenario. Ahora, esto es para la incorporación de nuevos puestos o la construcción de nuevos puestos. Hay una nueva necesidad que va a suceder acá que tenemos que cubrirla. Diferente sería a que yo tenga un equipo conformado, por ejemplo, de 4 personas, en donde este equipo siempre tiene que funcionar de 4 para poder cumplir con la propuesta de servicio que tenemos. Entonces, si hay más demanda, hay un aumento de la demanda, yo tengo que tener aparte un equipo de suplentes. Acá. La clave del juego es haber construido un equipo de suplentes, al principio freelance,
que pueda dar soporte a este equipo para poder responder con esa demanda. Es más, ¿qué me va a permitir esto? Que si yo tengo una baja de un jugador, tengo una baja por alguna razón, yo tengo un jugador acá que puede ocupar esta posición. Entonces, el concepto tomado del fútbol, tanto como el fichaje como los suplentes, es estratégico. Tener una visión muchísimo más anticipada. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si yo no tengo un sistema predefinido y no tengo un equipo de suplentes o personas ya identificadas con alto potencial que ya están trabajando un poco más o menos como con nosotros y tienen la misma metodología, si yo no encuentro un jugador, ¿qué va a pasar? Me va a obligar a mí a ocupar una posición operativa y yo voy a descuidar una posición estratégica y eso no puedo dejar que suceda. Entonces, este juego asegura que el desempeño mínimo se efectúe como tiene que ser en el tiempo y me va a permitir a mí tener, como le llaman en el fútbol, el semillero. Entonces, si yo hago bien este trabajo, no voy a tener el problema de estar apagando incendios o saliendo de posición estratégica para entrar en posiciones operativas. Entonces, el fichaje es una metodología de incorporación de jugadores que tiene un sistema constante, continuo. El fichaje continuo es lo que funciona. La incorporación lenta, de a poco, hasta que esta persona calce muy bien. Este sistema es el que tenemos que aprender a desarrollar, porque la selección convencional no se puede implementar siempre, pero esto viene funcionando muy bien y lo venimos desarrollando hace 7 años. Es lo que funciona en Stanum, que hoy lo tenemos a ese acá con nosotros, gracias a Dios, ojalá que nunca se vaya, pero nació de un fichaje continuo. Así que si necesitan ayuda, ya saben dónde estoy.